Ahí sí. Bien. En el capítulo anterior, recordarán que estuvimos revisando todo lo que era esto de los evangelios apócrifos y literatura cristiana, ¿no? Entonces, vimos que los textos apócrifos en realidad sí se utilizan, ¿ya? Yo, aprovechando eso mismo, y solamente para dar un ejemplo nuevo, además de los ejemplos que dimos de los Reyes Magos y todo lo demás, ¿quién sabe acá cómo murió el apóstol Pedro? A ver, ¿quién se atreve? Dicen que murió con la cabeza hacia abajo, Colgado, crucificado. Ah, ¿quién más? crucificado, Crucificado, ¿quién boca más? Sí, abajo, muy bien. ¿Quién sabe dónde? en Roma. En Roma, muy bien. ¿Eso dónde Sé que sale? A donde ver, está Marcelo, ¿sí? donde está ¿Dónde? la basílica. ¿Dónde está la Donde está basílica? Yo tengo entendido que Buenas murió, tardes, perdón, disculpen hermanos, perdón la demora. ¿Marcelo? sí, tengo entendido que murió en Roma, así, con la cruz hacia abajo, porque Perfecto, decía que no era digno de morir como murió Jesús. Entonces, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué parte de la Biblia está eso? en ningún lado. Un lado, sí. Seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, ¿es un invento, es una mentira? No, miren, de hecho, sin más, quería armar un PowerPoint todo, pero no la dije, no, ¿para qué armar tanto? Si con solamente ver algunos detallitos, usted puede buscar en internet y le va a aparecer esto. Mire. A ver, aquí está, ya. Miren, yo puse acá, por ejemplo, crucifixión de San Pedro. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Sí? Y si hablan de la crucifixión de San Pedro, van a ver que hay un fresco, es decir, una pintura en la pared, que es del año 1550 aproximadamente, ¿sí? Se demoraron 9 años en hacerlo, que es del famoso Miguel Ángel. Y Miguel Ángel justamente pinta lo que todas y todos ustedes acaban de señalar, ¿cierto? Entonces, en función de eso, sabemos que la iglesia lo avala, la historia usted la conoce, e incluso este fresco está en el Vaticano, ¿ya? Porque justamente la historia dice que Roma está construida sobre 7 colinas, y fue en la colina Vaticana en donde se crucificó a Pedro al revés, porque él justamente se consideraba indigno de morir como su salvador, y lo crucificaron al revés los odiosos, ¿sí? Entonces, de allí se hizo una capillita, y de allí comenzó este templo que estaba en la colina Vaticana a ser el Vaticano, ¿sí? Bien. Tenemos eso del 1500, pero el texto es de mucho antes. De hecho, acá tienen eh, también, como le digo, estoy buscando así en internet para que usted vea que usted puede investigar por la suya, a eso me refiero, ¿no? Clemente el Romano, en los años 80 al 98 después de Cristo, ya habla de que Pedro había sido crucificado, pero ojo, jamás dijo que fue crucificado al revés. Jamás dijo que fue crucificado al revés. En el ciento y tanto, a mitad del ciento y tanto, después de Cristo, Tertuliano escribe que también, dice, cuán feliz es su iglesia en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó la pasión como la de su Señor, es decir, lo crucificaron como Jesús. Se sabía en el registro que él había fallecido eh, por cruz y que lo dieron vuelta, pero fíjate que es recién en el libro apócrifo de los Hechos de Pedro, uno de los libros que les mandamos, de hecho está en el libro de los apócrifos del Nuevo Testamento, para que lo revise, dice allí, el texto apócrifo de Hechos de Pedro, escrito en el siglo II, después del ciento y tanto, relata que Pedro murió crucificado de cabeza. Dice este libro apócrifo. A ver, y a ver si se acuerdan acá de una película muy famosa a nivel mundial. Dice, les suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué Pedro murió en cuanto se llama en Roma? Se dice en este libro de Hechos de Pedro que él se estaba yendo de Roma, pero se le aparece Jesús y le dice, ¿sabes qué? Espérate. Entonces, mira, dice acá, le damos este trozo. Es muy famoso, a ver si se acuerdan de la película. Dice,
Pedro les dice, ninguno de vosotros salga conmigo, sino que saldré solo, habiendo cambiado la manera de mis vestidos. Y mientras salía de la ciudad de Roma, vio al Señor entrar a Roma. Cuando Pedro lo vio, dijo, Señor, ¿a dónde vas? En latín, Quo vadis? ¿Quién se acuerda de esa película? Y el Señor le dijo, voy a Roma para ser crucificado. Y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a ser crucificado otra vez? Él le dijo, sí, Pedro, voy a ser crucificado de nuevo. Y Pedro se volvió en sí mismo, y habiendo contemplado al Señor ascender al cielo, regresó a Roma, regocijándose y glorificando al Señor. Toda la historia que nosotros conocemos como tal, de que se crucificó al revés, está escrita después del año 100, por ahí por el 150. Y nosotros la sabemos casi de memoria, incluso junto con esto establecemos de que la cátedra, es decir, la silla del apóstol Pedro, está en Roma, en la colina vaticana, porque ahí falleció Pedro. ¿Sí? Y por eso conocemos el Vaticano. Aunque un dato curioso, la silla, cátedra, la catedral es el templo que tiene la cátedra, la silla del apóstol. ¿Sí? Entonces, la cátedra de Pedro en realidad durante mucho tiempo estuvo en Antioquía, el primer lugar donde a los seguidores de Jesús le llamaron cristianos. Y estuvo ahí durante muchos años. Pero Pedro murió en Roma, por eso se quedó allí. Si no, siguiendo la lógica, el lugar de donde debiera estar la cátedra de Pedro es Antioquía, no Roma. ¿Sí? Sabemos que está en Roma por cuestiones del Imperio Romano posterior. ¿Sí? ¿Significa que eso es bueno o malo? No vamos a hacer apreciaciones de valor en estos momentos. Solamente recordar que donde han muerto los apóstoles, allí se ha dejado la cátedra. ¿No? ¿Sí? Hasta allí no sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Milton? Hay un, creo que he oído de un descubrimiento arqueológico en la base del Vaticano que parece que son los restos o la tumba de Pedro. Sí, la encontraron hace unos años atrás, exactamente. Fue encontrado. De hecho, es bien especial porque la tumba tiene una imagen de San Pedro donde tiene el pie, ¿no? Está el pie sobre la tumba, Pedro mirando hacia arriba, ¿no? Como estatua antigua, ¿no? Y el pie de San Pedro de la estatua, los dedos están gastados. Así parece una sola cosa. ¿Por qué? De tanto que la gente durante décadas y siglos tocaba la imagen, tocaba la imagen, tocaba la imagen, y todo eso se desgastó. Y allí, bajo ese lugar, encontraron los restos de Pedro, como muy bien dice Milton. Lo encontraron hace poco, se habían perdido y los volvieron a encontrar. Muy bien, entonces, ¿para qué señalo esto? ¿Se fijan que nuestra iglesia sí ocupa los textos apócrifos? ¿Mm? Parte fundamental incluso, el Vaticano, dentro del cristianismo católico. Ahí está. ¿Sí? No está en la Biblia, pero ahí está. La Asunción de María, lo celebramos todos los 15 de agosto. Ahí está. Un relato que pasó de generación a generación hasta que un día dijimos, hay que mejor anotémoslo antes que se olvide. Texto apócrifo. ¿Sí? Pongámoslo de lo nuestro también, exageremos un poquitito para que sea atractivo. Ya, bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿o no? ¿Sí? Bien. En el capítulo de hoy vamos a hacer algo más sencillo, ¿sí? Vamos a revisar algo que incluso muchas de ustedes ya conocen, ¿ya? Que es el esquema de la liturgia de la palabra. Toda la liturgia católica siempre está marcada por primera lectura, salmo, evangelio, homilía. Y para la fiesta, la segunda lectura, ¿cierto? Ahí está el libro que Flavio prometió. Ahí está. Espectacular, ¿no ves? Evangelio apócrifo. Dijo que no iba a regalar uno a cada uno. No, mentira. Entonces, estaba bien, espectacular. Bien, entonces, gracias Flavio. Hoy día vamos a tratar de participar con todo esto, porque hay una cuestión que hay una pelea en cuanto a la liturgia. La liturgia no tiene que ser solamente un rito de repetición. Si que se vuelve un rito de repetición, muere la liturgia. ¿Ya? La liturgia tiene que ser una instancia para enseñar de Jesús. Tiene que ser pedagógica, ¿sí? Y por lo tanto, si es para enseñar, se puede modificar, pero a partir de la base, ¿ya?
Por eso que seguramente alguna vez algunos blatos le dijo por ahí, ¿saben qué? Hagamos la misa más corta, hay muchos signos, leamos el Evangelio nomás. ¿Sí? Seguramente alguna vez le pasó. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Hoy vamos a analizar eso y después de que lo explique, que me voy a demorar 10 a 15 minutos, va a ser así cortito, cortito. Vamos a dividirnos en grupos y la gracia es que puedan aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Yo les voy a entregar algunos textos y ustedes los van a leer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bien, sin más gente linda, entonces, hecho este resumen y recibí a las demás personas que faltaban, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Bien, entonces voy a compartir. Me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Aló? Sí, Ya, sí. perfecto. Sí, bien, claro. Muy bien, compartir la palabra. Este es un PowerPoint del año 2014, todavía no le cambio el año, pero que está re bien hecho, me ha servido para un montón de cosas. Así que, bien, sigamos. Dice más o menos así. A ver, recapitulando, solo para recapitular. ¿La Biblia es palabra de Dios, sí o no? Sí, Sí, perfecto. Y no sé si se ha fijado, pero cuando se lee el Evangelio, creo que una o uno de ustedes lo dijo en un taller anterior. Cuando se lee el Evangelio, ¿se dice palabra de Dios? ¿Sí o no? sí. No, palabra del Para, Señor. no, para hacer, para el Palabra del Evangelio se Señor. dice No. gloria a ti, Señor. Perfecto. El Evangelio se dice palabra del Señor y cualquier otro texto de la Biblia se dice palabra de Dios. Palabra de Sí, Dios. Pero, correcto. Ujú. pero ¿cómo? Si Jesús es Dios, sí, es solamente para hacer el énfasis, y atención a eso, para hacer el énfasis que de todo esto, el Evangelio es la historia de Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien allí o no? Sí, Señor. Perfecto. Sigamos con la siguiente, ¿ya? Vamos a ver. Dice más o menos así. Para poder entender mejor de cómo funciona, porque volvemos a insistir, ¿cuáles son? Primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio y humilía, siempre en ese orden, ¿sí? Podemos Sí. sacar, poner, pero siempre ese orden. Ya. Hay dos elementos que vamos a utilizar para entender por qué está ordenado de esa manera. Primero, ¿qué es lo que es una profecía? ¿Quién se acuerda? Invente por último. ¿Qué es lo que Es era un una profecía? anuncio de los tiempos por venir o del futuro. Ya, un anuncio de lo que viene, ese es un elemento. Y falta otro, ¿quién más? Tú dices, a ver. ¿Es Algo que solamente va a el futuro? suceder, ¿Algo que va a Sebastián. suceder? Perfecto, Gladys. Algo del futuro y algo más. Falta otra cosa. Recuerden que nosotros somos profetas por el bautismo. Algo que se cumple, Perfecto, sí, estamos hablando del futuro. Muy bien, pero falta algo más. Ya, Somos anótenlo. profetas, Anótenlo. reyes y Profetas, Algo reyes. de lo somos que hemos sido profetas. Cuando nos testigos. bautizaron nos declararon profetas, reyes y, ay, se me fue la Sac- palabra. Testigos Sacerdotisa y o reyes. Y sacerdotes. sacerdotes. Y Muy Testimonio. sacerdotes. bien. Sacerdotita o somos testimonio. sacerdote. Perfecto. Pero específicamente la profecía, lo están recordando muy bien, anoten allí. La profecía es anunciar lo que viene, anote, anunciar lo que viene, y segundo, denunciar lo que está pasando. Claro, sí, Denunciar lo que está. profeta. Claro, ¿se acuerda? Denuncia, Ah, denuncia. Sí, sí, que anuncia. exacto. Sabía, me faltaba una palabra nomás. Tranquila, tranquila. De que uno está tan acostumbrado a estas cosas que después las obvia. Y después así como, Sebastián, ¿verdad denunciar que lo así que, era? ¿qué? Perdón, Sebastián. Denunciar lo que está pasando. Gracias. ¿Sí? Por eso es necesaria la asamblea de la familia Oblata en abril, porque así nos vamos a reunir para ver lo que está en Latinoamérica y denunciar lo que está ocurriendo. Por eso, Anunciamos tu palabra y anunciamos. por eso decimos que Jesús es un profeta también. Otras religiones dicen que Jesús es un profeta, no lo reconocen como hijo de Dios, pero el decir que es un profeta, ¿está bien decir que Jesús es un profeta? Sí, Sí, porque sí, él Yo creo que anunciaba y sí. Yo denunciaba. creo que sí. sí. Que fue Claro, profeta. en su tiempo. De hecho, Sí, por eso lo mataron, ¿no? Por eso llamamos la cruz de plata, por eso lo mataron, ¿sí? Perfecto. Entonces, él como profeta, lo que es la profecía y el don que tiene usted, ¿ya? Es que es capaz de denunciar o anunciar. Por eso cuando alguien le diga,
no se meta en eso, cuidado, porque somos cristianos, somos especialistas en meternos en problemas, incluso especialistas en que nos maten. Ajá. Sí, Bien. qué triste. Entonces, si lo llevamos a la Biblia, hay dos elementos que nos pueden ayudar en cuanto a la profecía. El primero, para que lo anoten, los tipos bíblicos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un tipo bíblico? Dice allí, una profecía sin cumplir. Una profecía sin cumplir. Eso es un tipo bíblico. Me explico. Un tipo bíblico muy famoso es el Arca de la Alianza. ¿Se recuerdan de esta Arca de la Alianza? Un cajón cubierto en oro con querubines encima que llevaba los 10 mandamientos adentro. Es decir, adentro llevaba la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo hebreo agarraba esta cajita, este cofre, ¿no? Esta arca de la alianza, y la llevaban para todos lados en procesión. Incluso el rey David se llegaba a desnudar bailando frente a esta arca de la alianza. Se despojaba de su corona y todo, se hacía humilde y bailaba. Y el rey David danzaba frente al arca de la alianza. ¿Sí? Esta arca de la alianza es la que se va a colocar en el templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Vamos bien allá, no? Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense de la imagen. Tipo, profecía sin cumplir. Un elemento que lleva dentro la palabra de Dios, ¿sí? Quédense con eso. Un elemento que lleva dentro la palabra de Dios. Vamos ahora al antitipo, una profecía cumplida. Una profecía cumplida. El nacimiento de Jesús. Exactamente. Y como lo dijo Flavio, ahí está. Por eso en las letanías a María, nosotros decimos que María es la nueva arca de la alianza, porque ella lleva la palabra de Dios dentro suya y se hizo carne y habitó entre nosotros. En resumen, un tipo es una profecía sin cumplir que mayoritariamente la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para que lo agregue. Los tipos bíblicos los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y los antitipos, que es la profecía cumplida, las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Hasta acá, no sé si me he explicado o no, porque hay mucha terminología. No sé si a alguien no le quedó claro, alguien tiene alguna duda. Sí, Sebastián, buenas noches a todos y a todas, hermanas. Buenas noches. Tipos y antitipos, ¿a qué se refiere con anti? Antes. Anti es sí. Sí, lo que pasa, claro, por lo general nosotros lo que tenemos como anti es el sin, ¿no? Pero acá cumple otra función el anti. Por ejemplo, están los arquetipos. El tipo es una imagen, ¿sí? Y los arquetipos son imágenes antiguas, ¿ya? El antitipo acá viene a entenderse como una imagen concreta. Porque por nuestro lenguaje, como muy bien dijo Gladys, ¿no? Uno está acostumbrado a decir que es lo contrario, pero no, acá más que contrario es lo concreto. El antitipo, como término solo, lo vamos a entender como lo concreto. Entonces, Ruth, la profecía del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se cumple. ¿Sí? El antitipo es una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Un elemento que, esto era, esto es lo concreto, antitipo. ¿Ahí sí? Perdóname. Gracias. O sea, uno en el ¿Sí? antiguo, con el en el tipo, en la profecía, en el Antiguo Testamento, puede hacer como un antitipo con el Nuevo Testamento. Exactamente. Exactamente. De hecho, lo que pasa en la liturgia de la palabra, que es lo que vamos a ver ahora, justamente siempre hay una vinculación entre profecías. Si usted ha visto en la televisión, en la radio, que siempre hay de estas señoras o tipos que les pagan mucho más dinero que a nosotros por decir profecías y hablar de Nostradamus y otras personas más, bueno, nosotros lo venimos haciendo desde antes, todos los días en misa. ¿Sí? Claro. Entonces, una profecía sin cumplir y una profecía que se cumple.
¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Sí, sí. Maravilloso. Bien, dicho esto, vamos entonces a ir netamente al modelo de lo que es la liturgia de la palabra. Vamos a explicar, ¿no? A la liturgia de la palabra. Entonces, se sabe que, dice acá, si es una celebración de día de semana, será el caso de la primera lectura, el salmo o un canto afín, un cántico, por ejemplo, el cántico de María. Mi alma alaba a Dios, alaba la grandeza de mi Señor, porque ha fijado sus ojos en mí, su humilde esclava, desde ahora y siempre dichosa me llamarán, ¿no? El cántico de María cuando va a visitar, ¿sí? ¿Se pone eso o se pone un salmo? Y el evangelio. Y lo que decíamos, está la segunda lectura, y que la segunda lectura se pone solamente los domingos u otros días de fiesta dentro de la liturgia. ¿Sí? ¿Estamos? Y ya Sí. vamos a ver por qué. ¿Cómo? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, la primera lectura, para que la note, Dios habla por medio de su profeta. El 95% de las lecturas que se hacen en la primera lectura son del Antiguo Testamento. Sí. ¿Ya? Excepto, por ejemplo, excepto Pentecostés. Que en Oh. Pentecostés, en la primera lectura, siempre los se lee Hechos. exactamente los Hechos de los Apóstoles. Pero el 95% de las lecturas durante la liturgia católica anual se leen de esta manera, el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué eso, Sebastián? Porque justamente lo que busca la iglesia es un método para poder entender las lecturas, para poder entender el mensaje que hay de fondo. ¿Sí? Es arbitrario, ¿sí? No tiene una cuestión mística, un fundamento místico, no. Es un orden para poder explicar todas las lecturas, porque incluso ahora, con los siguientes pasos, vaya a ver que nos vamos a desligar un poquitito del Antiguo Testamento. La gracia es que tú cuando vayas a misa puedas entender texto y contexto. ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Justamente porque si te fijas, nosotros hablamos de un barniz, cómo se miraba el Antiguo Testamento, este Dios terrorista, pórtate bien o te mato, ¿no? Y de repente Jesús, ¡pah! ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como católicos, no? Hay que saber leer la Biblia, centrarse en Jesús, partir de Jesús, pero no despreciamos el Antiguo Testamento. ¿Sí? A diferencia de otros grupos cristianos que agarran el Antiguo Testamento y ahí se quedan, ¿no? Y te van a golpear a la puerta y te dice, ¿sabía que usted se va a morir y yo no? Ese tipo de cosas. ¿Perfecto? Perdóname, Sebastián. Adelante. O sea, la primera lectura, Ujú. entiendo esto, que la primera lectura siempre tiene que ver con el Evangelio, ¿o no? Con el- Estoy errada. Con el Antiguo Testamento. Ah, ok. Siempre con el Antiguo, o sea, antes de Jesús. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, se entiende que todo el Antiguo Testamento es profecía. Porque todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de Jesús. Tarde o temprano nos va a hablar de Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien allí? Sí, señor. Ejemplo, que es el ejemplo más comentado, que estos de Adviento, ahí se los puse. Isaías 7:14. ¿Sí? El Señor les dará esta señal, y lo que sale acá en la fotito, una virgen dará a luz a un varón, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14, ¿no? Y eso se lee siempre en Adviento y demás. Bueno, mira, Antiguo Testamento, una profecía. ¿Vamos bien allí? Está bien. Bien. Hay que entender, y esto lo voy a decir muy coloquialmente, pero yo le explico a los jóvenes así. La liturgia, incluso la misa en general, es una simulación de un acto de amor, pero no de amor así, oh, yo me entrego, Señor, no, sino que de una relación de pareja. Por ejemplo, acuérdese cuando usted estaba de novia o de novio, y usted iba a la casa de su novio o a la casa de su novia, llegaba, partía, y ¿qué es lo primero que hacía? Se arreglaba, ¿no? Se limpiaba, ¿sí? Iba a visitar, se movía y se limpiaba, incluso se iba maquillando en el camino, o los varones, sí, ¿no es cierto? Y así íbamos, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Y íbamos a la casa, fíjate, caminar y limpiarse, rito de entrada, acto de perdón.
Termina el acto de perdón, nos sentamos en la misa, bueno, llegar a la casa de la pareja y empezar a conversar. Todo lo que es la liturgia de la palabra es un diálogo con Dios. Fíjate, primera lectura, no habla el antiguo, no habla el profeta, habla Dios por medio de su profeta. ¿Te fijas? Dios por medio de su profeta. Y vamos a la siguiente, ya que nos habló Dios por medio de su profeta, viene el salmo, que salmo significa canción. Eso significa salmo. ¿Ya? Por eso está ordenadito como cancioncita, ¿no? Lamentablemente no tenemos el registro original de cómo se cantaba, pero ahí usted conoce a la amiga que tiene ahí en la parroquia, que canta bien fuerte, mal, pero canta bien fuerte, con unas ganas, y que en la misa de día jueves, típico, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿sí? Y bien fuerte. Nada Sí, que sí. habrá de Sí, faltar. Y como no nos sabemos todo el himno, toda la canción, leemos, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar, en verdes praderas me ha de llevar. ¡El Señor! Y le inventamos música, y nos falta el del coro que se cree bacán, que se cree genial, ¿no? Y le inventa un ritmo que solamente él se sabe, pero no importa, nosotros lo podemos cantar al fin cuando termina el salmo, ¿sí? Por Entonces, favor, todo Sebastián, ese estás tipo- tocando carne. Yo canto en el coro y parroquia, pero no canto salmos. No, pero otra cantante, ¿no? Pero si se fijan, y de hecho hay muchas canciones nuestras que son salmos, ¿no? ¡Qué alegría! Claro, claro. Cuando me dijeron, Caminaré en presencia del Señor vamos a también. la casa del Señor. Salmo 121. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Le hemos invitado a esta música, ¿no? Con Ahí está. ritmo, por favor, con ritmo. Sobre ciudad. Bien, Milton, este es de Cuba. No me he olvidado. Sí, ese de aquí. Sí, acá. Un amigo. Funciones religiosas. Ah, sí, mira. Que mira, vamos a tenerlo, ¿viste? Entonces, ¿te fijas? Me falta el ron. Ya, ¿te fijas? ¿Te fijas que los salmos son canciones que nosotros repetimos? Pero fíjate, ¿quién canta el salmo? Ahí lo dice. La gente, el pueblo, es decir, la asamblea reunida, la eclesia, que en griego eclesia significa asamblea, de ahí viene el término iglesia, para que lo anote, es todo lo que sale allí. Entonces, me habló Dios por medio del profeta, primera lectura, y ahora viene la enamorada y el enamorado y le dedica una canción a su amado. ¿Viste? ¿Viste? Es como una relación de pareja. Pueden mostrarlo así. ¿Sí? Y no es nada descabellado lo que estoy diciendo ni nuevo. El Cantar de los Cantares lo dice. ¿Sí? Que es un libro donde se habla de una relación sexual, de una relación de pareja, y que simula ahí también que está Dios y el ser humano, el esposo y la esposa, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. ¿Estamos bien ahí o no? Salmo Sí. canción. Sebastián, Muy bien. ¿Sí? Ruth, ¿por qué se llama responsorial? Eso. ya, No. de respuesta. El salmo ya. de respuesta. Eso debería de ya. ser. ¿Ahí sí? Ya. Perfecto. Muy bien, Pero gracias. acá en Ruth. Perú le dicen salmo responsorial siempre. A la meditación del salmo respondemos. ¿Está bien eso? Sí, es lo mismo. Sí, más incluso que la terminología, la idea es esa. El pueblo le canta según lo que Dios dijo en la primera lectura. Mi amado me habló en la primera lectura. Hablamos lenguaje de género. Dios es mujer y es varón, porque Dios no tiene género, ¿no? Entonces, mi amado, mi amada, ¿ya? Me ha hablado, yo que soy del pueblo, le canto a mi amado por todo lo que me está diciendo. Mi amor, ven para acá, déjame cantarte, ¿sí? Eso es. Vamos después, segunda lectura, cuando corresponde decirle a Dios de fiesta. ¿Ya? Dios habla por medio del apóstol. El 98% de las veces, la segunda lectura es una carta de un apóstol. Fíjense bien en misa. El 98% es una carta de un apóstol. Es decir, ya me cantaste, muy bien, ahora déjame hablar a mí. Hablé yo primero, Dios, háblame tú, ahora te hablo yo. ¿Sí? Y Dios habla por medio de su apóstol. Cuando corresponde, si no, no. ¿Vamos bien ahí o no? Está bien. Perfecto. Sebastián, una consulta. ¿Las Mande. lecturas tienen relación
Sí, y esa relación es la que estamos viendo hoy día. Ajá, ya. ¿Sí? Gracias. Entonces, por eso justamente estamos haciendo un hilo conductor para llegar a eso. Vamos. Liturgia de la palabra. ¿Sí? Llega y hemos estado toda la conversación sentados en la silla del templo, ¿no? Hemos estado sentados en el sillón conversándonos, cantando y todo lo demás. Muy románticamente. Perfecto. Entonces, ahora viene y dice, y nos ponemos de pie. Enséñalo de esta manera, ¿no? A la gente nueva. En la misa nos ponemos sentaditos, sentaditas para poder estar cómodos en el diálogo. Si es un momento muy importante, nos ponemos de pie. Y si es archi recontra importante, nos arrodillamos. A veces nos preocupamos en enseñar momento por momento, cuidado, el sentido. Sentado, de pie importante, arrodillado, muy importante, ¿sí? Lo justo y preciso. Total, después lo otro se aprende por repetición, ¿sí? Bien, vamos acá. Viene el canto de aleluya cuando corresponde en tiempo, excepto lo que es ni Adviento ni Cuaresma, ¿no? Y se canta al aleluya, que significa gloria a Dios. Viene de un término hebreo que significa Halel Yahvé. Halel Yahvé, gloria a Yahvé, gloria a Dios. Eso significa. ¿Ya? Y o si no, la señal de la cruz, que es esta que ya la vimos, ¿no? La vimos al inicio, ahí aquí acá, y vimos que en cada país la decíamos de diferente manera. Pero tiene que ver con eso, ¿sabéis qué? Ya, te dije algo, pero ahora te tengo que decir algo súper importante, prepárate, ya. Entonces déjame pararme, ay, se me quedó pegada esta cuestión. Déjame pararme, ya, me voy a parar, y es más, me voy a preparar para que me hables, ¿no? Entonces me hago la señal de la cruz. Así como, ya, espérate. Déjame escucharte. Ya. Mis pensamientos están, me quedo calladito y abro mi corazón a ti. ¿Te fijas? Y nos ponemos de pie porque viene el Evangelio. En el Evangelio, justamente, quien habla es Dios mismo. Porque recuerden que Dios es Jesús es Dios. ¿Sí? Y en el Evangelio no se lee más que uno de los 4 evangelios. Punto. Así de sencillo. Termina de leerse el Evangelio, porque ahí en el Evangelio Dios habla el mismo por medio de su Hijo, ahí lo dice para que lo anote, ¿no? Dios mismo habla por medio de su Hijo, termina y nos volvemos a sentar. ¿Vamos bien ahí? Seba, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué la segunda lectura hay los domingos y los días festivos y no entre semanas? Porque hay muy pocas cartas de los apóstoles. Solo por eso. Solo por eso. Entonces, como la idea es seguir lo que hablábamos en el capítulo anterior, la sucesión apostólica, y como los apóstoles han escrito aquí, ok. ¿Sí? Entonces, ya, es importante escuchar a estos primeros obispos, estos primeros apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que por una cuestión práctica? Hay pocas cartas, pongámosla en fechas especiales, y segundo, en las fiestas donde más gente va y así el mensaje llega a todos y a todos. ¿Y esto es una estructura que viene de dónde? De siglos. No, mucho antes incluso del Imperio Bizantino, la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Cuando éramos una sola iglesia, ¿sí? Y se ha ido modificando, y cada iglesia católica, como lo hemos visto, ha ido modificando algunas otras. Esta es particularmente la que está vigente actualmente en la Iglesia Católica Romana. Ok, gracias. De nada. ¿Vamos bien allí entonces? Terminamos con el Evangelio, ¿cierto? Estamos claritos, Dios nos habla por medio de su Hijo. Entonces, a ver, primera lectura, Dios habla por medio de su... ¿Y quiénes se reúnen para hacer esos cambios o modificarla? Por lo general, como antiguamente eran los concilios. Okay. Que los concilios eran estas reuniones de obispos, bueno, todavía lo son, ¿no? Concilio Vaticano II fue el último. Estos concilios ecuménicos, es decir, concilios de todo el mundo, en donde se van tomando decisiones. Actualmente, este tipo de decisiones lo toma una rama particular, que es un dicasterio para la liturgia, que se llama, ¿ya? O sea, es decir, un grupo especializado en liturgia, que son los que toman cosas y dicen, no sé, por ejemplo, ya desde ahora en adelante en Europa
tengan cuidado con cremar a los difuntos católicos. No sé si sabían eso, que hay una recomendación en Europa de que a los católicos ojalá no los cremen, para que no se confunda con un culto de otra religión, ¿sí? Pero como eso es Europa y nosotros somos latinos, nosotros los cremamos igual, ¿sí? Entonces, claro, ahora es tan difícil, entonces hay un grupo de eso, hay un grupo que se encarga de ir revisando aquello. Por Y ahora ejemplo, la pandemia, ¿cuántos no han cremado en todas partes? por eso, por eso. Y que ese es justamente el riesgo, cuando es un grupo pequeño de un sector específico que no tiene idea de lo que pasa en el resto del mundo, pasan estas cuestiones, ¿sí? Entonces, pero no se preocupen porque ni el Papa los pescó, ni el Papa le hizo caso, así que no se preocupen. Porque nos faltan estos grupos, ¿no? Que son un poquito más así estructuraditos. Y ahí está el riesgo, ¿no? Cuando la liturgia se vuelve rito que hay que cumplir, como si fuese una cuestión de paso a paso mágica, ¿no? Bueno, liturgia, de hecho, eso sería interesante que lo anoten. Liturgia significa expresión del pueblo. Eso significa liturgia, expresión del pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, si alguna vez le dicen, oye, eso no es litúrgico, usted pregunte por qué. No, es que el libro no lo dice. Ya, pero que el libro no lo diga, no significa que no se pueda agregar. Dime por último que no te gusta, ya, y podemos hacer algo nuevo. Pero el libro es una base, es una guía. ¿Sí? Si no fuera por eso, por ejemplo, acá en el norte de Chile, Bolivia, Perú, ¿no? No podríamos tener los bailes religiosos que en plenas fiestas danzan en la misa, ¿no? Eso lo sabemos la gente de los Andes, ¿o no, mi amiga Ruth y Mili? Tan bonito. ¿Sí? Que nosotros bailamos y todos los demás, ¿no? Y los africanos, Por ejemplo. Y los afros. Claro, claro. ¿No? Entonces, quiere decir, Sebas, que las lecturas, o sea, la liturgia a nivel mundial, en teoría son todos iguales. Exacto, exacto. Y es más, los días festivos. Exactamente. Y es más, en todo el mundo se lee la misma lectura. De hecho, el calendario y las fiestas que nosotros conocemos es gracias al calendario litúrgico. O sea, no se leen las lecturas de Navidad el 25 de diciembre que nosotros celebramos Navidad. No, no, no. Nosotros celebramos Navidad en función de las lecturas que se pusieron el 25 de diciembre. ¿Sí? Y así va, ¿no? De la misma manera, Semana Santa, que es una fecha que se mueve siempre. Nosotros vamos a leer la lectura de Semana Santa en función de que nos digan cuándo se leen para poder celebrar ese día mejor. ¿Sí? Entonces, es re importante la liturgia. La idea es no destrozarla. Cuidado, no destrozarla y hacer cualquier cosa. Pero tampoco la idea es dejarla estática. Porque la liturgia es, y acuérdense, expresión del pueblo. ¿Sí? Cuidado también, vuelvo a decir con lo destrozar, ¿no? Que hay algunos que, no, podemos hacer lo que quiera, y le agrega un montón de cuestiones, hace un medio show, donde lo que menos importa es la palabra de Dios. ¿Ya? Cuidado también con esos vicios, esos son otros extremos. ¿Ya? Hay que buscar el punto medio. Hay que buscar el punto medio, para eso está la comunidad. ¿Sí? Y ahí vamos diciendo, no, eso es mucho, o no, pues es muy poco, hagamos algo más, es fiesta. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, no sé en qué países, pero en qué países antes de la lectura de la liturgia de la palabra, o incluso antes del Evangelio, entran con la Biblia y la llevan hasta el ambón. No sé si, ¿sí? En estricto... fiestas patronales, por ejemplo, se hace eso. Ya, perfecto. Eso en estricto rigor no es litúrgico del rito. Eso no está escrito en ninguna parte. De hecho, es un invento latinoamericano. Pero es muy bueno, le da un lugar, ¿sí? ¿Sí? Algunos sacerdotes no quieren que se haga esas cosas porque al pie de la letra ellos... ¿Y cuál es la respuesta? Es que no es litúrgico. Sebas, Mande. Otra preguntita. Hay ¿Sí? también que se recomienda hacer la liturgia de las horas. Perfecto. Las vamos a ver. Las vamos a ver. Es otro proceso, ¿verdad? Un proceso distinto. Esa es la laudes, creo. Las laudes, ¿no? Exactamente. La liturgia de la hora, un proceso que les ¿Las tengo una laudes guía y un es papelito. o no? Claro, sí, está incluida, no es la única. Que lo que hacen es leer los salmos durante el día. De
De hecho, lo vamos a ver. ¿Usted dice buen día o buenos días? Buen día. Las dos formas. Buen Las día. dos formas. Las dos formas. Si está uno solo, dos buen formas. día. El ideal sería Las que dos usted formas. dijera buenos días. ¿Por qué? Porque está nivelado el día, la mañana, en diferentes momentos, y hay diferentes momentos de la mañana, diferentes momentos del día, y que están marcados por estos tiempos litúrgicos de la liturgia de la hora. Entonces, por eso uno dice buenos días. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vamos a terminar acá y lo vamos a ver cómo cierra. Es interesante, es interesante. Bien. Ya, gente linda. Vamos entonces a la siguiente. Dice, primera lectura, Dios habla por medio de su. Profeta. Segunda lectura, Dios habla por medio de. Perdón, el salmo. Dios habla por medio. Oh, ¿quién habla allí en el salmo, mejor dicho? El pueblo. El pueblo. La asamblea reunida. Ok. Segunda lectura, Dios habla por medio de su. Apóstol. Apóstoles. Apóstol. Evangelio, nos ponemos de pie porque es muy importante. Dios habla por medio de Su hijo. su Hijo. Y llegamos a la siguiente parte, la homilía. Homilía significa conversación familiar. Que a veces la homilía destroza todo, Dios mío. La homilía significa conversación familiar, no confundir con la prédica. Cuando solamente habla una persona desde adelante, eso no es homilía, eso es prédica. La homilía es lo que hacemos nosotros acá. Lanzamos un texto bíblico y lo empezamos a comentar. Eso es homilía. Entonces, ¿por qué en la misa se hace a veces prédica y no homilía? Porque hay mucha gente. Entonces, para hacer algo concreto por los tiempos y demás, y para dejar claro algunos puntos, solamente se hace una prédica. ¿Sí? Los neocatecumenales, no sé si los conocen, que es un movimiento católico, los neocatecumenales construyen templos especiales en donde alrededor del templo tienen pequeñas salas o si no, algunas mesas y sillas. Sí, señor. Se termina el evangelio, el cura da algunos puntitos y les dice a la gente, bien, homilía, y la gente sale de las bancas, se va a estos rincones y hace una conversación familiar en torno a lo que entendió de la palabra de Dios. Aquí en mi parroquia hay neocatecúmenos. ¿Sí? Perfecto. Sí, aquí en Palocote, ¿no? A mí una vez me invitó un padre oblato a acompañarlo a una ceremonia de neocatecúmenos. Muy bonito. Sí. Estudia mucho la palabra. Resucitó, no. Y han hecho harto aporte a la liturgia, de hecho. Es bien especial. Todo con ellos con el grito, perdón, con el canto. Porque cantan bien fuerte, ¿no es cierto? Son así. ¿Sí o no? Pero bien, es un estilo, y es muy bonito. Hay gente muy buena ahí. Bien, entonces la homilía tiene que ver con eso, ¿ya? Aquí lo importante, Dios habla por medio de su asamblea, es decir, de su iglesia. ¿Ya? ¿Y por qué habla por medio de su iglesia? De personas preparadas. Primero, la primera parte. Para que no hayan errores de interpretación. ¿Sí? Dios habla aquí por medio de su iglesia, desde el magisterio, para que no haya errores de interpretación. Por ejemplo, este es el ejemplo que les voy a dar. Las dos personas que voy a mostrar que están a mano derecha, de derecha a izquierda son Santo Tomás y San Agustín, dos grandes pensadores de la iglesia, ¿sí? Que incluso le llamamos santos por lo mismo, por los grandes aportes que hicieron a la reflexión de la iglesia. Hay otro personaje que es el siguiente, Orígenes. No sé si lo conocen o han escuchado de él. Sí, sí. Ya, seguramente porque en las liturgias de la hora también se mencionan algunos fragmentos de él. ¿Qué pasa con esto? Orígenes, como tal, no llegó a ser santo, por un detalle. Orígenes tomó el fragmento que está en los evangelios, Marcos 10 si no me equivoco, que dice, si un miembro de tu cuerpo te hace pecar, arráncatelo. Leyó esa parte. Pero Orígenes, con toda su sabiduría, leyó ese fragmento literalmente, así literal. ¿Qué pasó? Él era muy apasionado. Agarró su aparato reproductor masculino, agarró Dios piedrita y suácatela. Oh. ¿Sí? Solo por eso no pudo, así tal cual, solo por eso no fue santo. Y para los mal pensados tampoco fue santa, no, sino que
no entendió, no hizo una interpretación. Y es muy inteligente, sus textos se ocupan hasta el día de hoy. Pero en ese momento llegó y no interpretó más allá. Llegó y dijo, no, la Biblia lo dice, ¡pa! ¡Ay! Una, Vamos cortando todas las manos, ¿verdad? claro. ¿No ve? Así nomás, ¿se fija? Entonces, bueno, esto fue lo que hizo Orígenes. Y por eso no es San Orígenes, como San Agustín y Santo Tomás, es simplemente Orígenes. ¿Sí? Porque se imaginan poner a este de ejemplo. Ahí. Bueno, vamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Ya, muy bien, estamos bien hasta ahí. Entonces, gente linda, para ir concluyendo, vamos a hacer lo siguiente. Agarra su Biblia, por favor. Ay, voy a subir por ella. Yo voy a buscar la mía. Vaya, voy a buscar la mía. Ya la tengo aquí. Muy bien. Vamos a esperar ahí. Recuerde todo lo que hemos visto. El Dios terrorista del Antiguo Testamento como una imagen creada. Jesús que viene a dar vuelta a ese mensaje y decir, oye, yo jamás le enseñé a matar. Yo no he matado a nadie. Yo no les he dicho que los pobres son porque yo lo quiera. Yo no he dicho que la enfermedad es un castigo mío. Los niños son un ejemplo a seguir, no son cosas. Las mujeres son iguales a los varones, no son inferiores. ¿Sí? Todas esas cositas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Las vamos a traer a la mente, y trayéndola a la mente, ahora vamos a tomar 3 textos que he seleccionado y vamos a hacer una liturgia de la palabra. El ideal, agarra un pedacito de papel o algo, una cañita, lo que sea, y le va a colocar ahí entre medio lo que yo le voy a decir. Primera lectura, si quiere la puede anotar también. Primera lectura, Éxodo 12. Busque primero el capítulo, Éxodo 12. ¿Qué versículos? ¿Qué versículos? Al tiro les digo. Versículo 3. ¿Qué? 3 al... A ver, estoy viendo. Al 14. 3 al 14. 11. Así todo. 3 al 14. Y además van a leer solito el versículo 46. Del mismo capítulo. O sea, 3 al 14 y 46. Y Claro. 46. Y el 46 solito. 46. ujú. Exactamente. ¿Sí? ¿Vamos bien allí? Salmo. Sí. ¿Sí? Vamos a ver que noten. Si quieren poner un papelito así como yo, le ponen el papelito o algo así. ¿Ya? Y antes de continuar al Salmo, en esta primera lectura, ¿ya? Les voy a contextualizar. Esta lectura habla de la salida del pueblo hebreo de Egipto. El éxodo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y es el momento exacto en que le está dando Dios las instrucciones a Moisés y Aarón cómo tienen que hacer la cena de Pascua. Es decir, han llegado 9 plagas y la 10ª plaga va a ser la más heavy, la más fuerte, la más dolorosa, porque Faraón no ha hecho caso. Morirá todo primogénito de ser humano o animal, excepto de aquellas casas donde esté marcada la puerta arriba con sangre de un cordero, que van a ustedes que tener que matar y cenar, no lo van a tener que botar, lo van a tener que cenar, ¿sí? Y luego el 46. Claro, ¿sí? Entonces, van a tener que cenar ese cordero y la sangre que sacaron de ese cordero la tienen que colocar en la puerta, arriba, en el dintel, en el travesaño. ¿Estamos bien allí? Perfecto. Ya, la pregunta acá para que la note, ¿cuáles son las características del cordero y cómo se come? ¿Cuáles son las características del cordero y cómo se come? Si el cordero le dice que tiene que ser de color verde, usted anota, color verde. ¿Ya? Si le dice que el cordero hay que echarle sal, ¿cómo se come? Ya, hay que echarle sal. Si te dice que al cordero hay que hacer tal,
Usted lo anota, detalladito, detalladito, ¿ya? ¿Estamos bien ahí? Asado al fuego, asado al fuego. ¿Cómo? ¿Cuáles Asado son al fuego. las No. características del las vamos- cordero y cómo se comen? Exacto, la característica del cordero y cómo se come. ¿Sí? De eso se trata. Vamos ahora al siguiente texto, ¿ya? Porque lo estoy dejando para que podamos trabajarlo. Siguiente. Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22. Sí. ¿Todo o algunos versículos? Algunos versículos. Versículo, a ver. Del versículo 2 al 9, del 2 al 9. No, espérate un segundito porque yo Seba, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Acepta, Ok. sí. ¿Sí? ¿Mande? No, porque en la Marcos, ¿qué Biblia- era, Sebastián? A ver, espera, da una. A ver, Marcelo, que escuché primero. En la Biblia tengo escrito Salmo 21, entre Sí. paréntesis 20. Ya, perfecto. ¿Lo mismo, Socorro, tú? Señor. ¿Lo mismo tú me preguntabas o algo distinto? Sí. Que Ya. para mí el versículo del buen pastor es el del 22, es el del buen pastor. Y ese Perfecto. no tiene sino 6 versículos. Ya, perfecto, no. El otro. El 21. Sí. O sea, Salmo 22. El Salmo 22. Ya voy a explicar. Es lo que pasa que hay dos formas de leer los salmos. La primera forma es que este es el Salmo 21, que por lo general algunas personas lo tienen como 21 y otras personas lo tienen como 22 entre paréntesis 21. ¿Ya? Sí, Este es el señor. 22 entre paréntesis 21, porque es así, netamente porque el Salmo 9, si no me equivoco, el Salmo 9 era muy largo y lo partieron en dos. Entonces hay algunos que les gusta leerlo entero, entonces la división. ¿Sí? Sebastián, discúlpame. ¿Sí? El Salmo 22 y entre paréntesis es el 21, ¿ese es el que debemos de leer? Exactamente. ¿Sí? Gracias. Que empieza con el versículo 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. En algunas versiones está el versículo 1, que dice, al modo de la sierva de la aurora, cántico de David. Traduzco. Esta canción se canta así como la bamba. Ta, 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 porque en esa época no había notas musicales, ¿ya? ¿Sí? Cántico de David. Este salmo lo escribió el rey David. Es decir, para que lo anote como dato. ¿Ah? Ya muy cantor, Sebas. Hoy día sí, no es chiste, está con esto de los salmos. Entre paréntesis, el rey David es por ahí como del año 1000 antes de Cristo, 900 y el 1000 antes de Cristo. Anote ese dato, ¿ya? ¿Y el evangelio qué dijiste? Disculpa, Sebastián. No, aún no lo digo, tranquila. ¿Sí? O sea, es un salmo este salmo fue escrito por David. Ajá, el rey David. ¿Sí? ¿Ya? Y la pregunta acá es, ¿qué visiones, qué ve y qué siente el rey David? Si usted ve que dice que el rey David vio que le abrocharon los zapatos, al rey David le abrocharon los zapatos. Si usted ve y lee que dice que el rey David siente que le pica la oreja, al rey David le pica la oreja. Todo lo que ve el rey David y todo lo que siente. ¿Estamos? ¿En qué? En el Salmo que vamos a leer, ¿sí, Sebastián? Exactamente, de los versículos 2 hasta el 9 y la otra parte que es del versículo 13 al 19. 13 al 19. Sebastián, por favor, repite la pregunta. 13 al 19. ¿Qué ve y qué siente el rey David? ¿Qué ve y qué siente el rey David? ¿Estamos? Estamos. Ya. Y el último, para que lo anote, Juan 19, pero ese no lo va a hacer.
ese lo vamos a hacer a la vuelta. Juan 19, vamos al Evangelio. ¿Se fija? Hemos hecho primera hoy no lectura. hay segunda lectura. Exactamente, porque la vamos a hacer corta. ¿Ese no lo alcanzamos a hacer hoy? ¿Ah? Lo vamos a hacer hoy, pero por ahora, para poder trabajar, no, solamente para que lo anote, Juan 19. versículos. Se los doy a la vuelta. Se los doy a la vuelta para que lo anoten, ¿ya? Por ahora solamente lean la primera lectura y el Salmo. Van a tener 5 minutos, porque esto es breve, lo que dura una liturgia de la palabra, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Los voy a dividir en grupos de a 4 personas. Sebastián, perdóname. Éxodo, ¿debo de leer qué? La primera lectura y el Salmo. 12, 3, 14, 16. No, ¿Eh? 12, 3, Salmo 14 y el 46. 46. Pero mira, tranquila Gladys, ahora que se armen los grupos, preguntas de nuevo, y como ya varias personas lo anotaron, te lo pueden señalar. Bueno, Para que no gracias. ya, listo, muy bien. Entonces, vayan a los grupos, terminan, y a la vuelta nos vemos acá, ¿ya? Ya. Me Que tocó vaya el bien. número 4. Vamos. Nos vemos a la vuelta. Josefina, tiene que apretar ahí donde dice ir al grupo. Donde dice entrar al grupo, ahí tiene que apretar. Puede ser o no. Ahí está, ahí pudo. Y no sé, ¿quién es Galaxy A6? ¿Quién es Galaxy A6? Bueno. Pero mire, se queda A ver, callado. Milton. Bueno, el Salmo empieza exactamente con la frase que dijo Jesús en la cruz. Exactamente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perfecto. Y luego empieza como un relato de la pasión de Cristo. Yo pienso que ese Salmo se refiere exactamente es como una profecía. Una profecía tipo, como decimos. Muy una bien. cosa que se cumplió porque y esos perros y ese toro son los enemigos representados simbólicamente por esos animales. Y hasta el final dice que no le van a quebrar, no le quebrarán sus huesos, que fue exactamente. Son los signos que se van dando a través del Antiguo Testamento para poder identificar. Y todos esos signos van limitando las probabilidades de equivocación de quién es el Mesías. Solamente en una persona se podían cumplir todos esos detalles que va dando el Antiguo Testamento en diferentes lugares, como en este Salmo. Maravilloso, muy bien. Y ahí tenemos. Hermano Entonces, Milton, muy bien. en función de todo esto que ha dicho Milton, vamos a ir entonces al Evangelio de Juan, capítulo 19, Juan capítulo 19, del versículo 16b o 16 completo, como quiera, del versículo 16 al 36. Del versículo 16 al 36. Del versículo 16 al 36. Ya. ¿Y qué preguntas hay para eso? Ahora lo voy a leer yo y vamos a ver cómo se cumplen los tipos y los antitipos. Ya. Entonces, la gracia es que vamos justamente concentrando todo lo que vimos anteriormente en esto. ¿De acuerdo? Sí. No nos vamos a poner de pie porque estamos en un ambiente más familiar y la cámara no llega tan arriba. Pero sí vamos a hacer entonces la oración de la señal de la Santa Cruz, ¿sí? Entonces,
comenzamos. Señor, el Por la pensamiento, señal de la ayúdame a Santa engañar, Cruz de te nuestro abre mi Señor, corazón. líbranos. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 16b, es decir, la mitad. Se llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús era el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato se enojó y le dijo: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron: no rasguemos, vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Y así se cumplió la profecía. Se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Hasta allí, antes de continuar, lo que nos decía Milton, es la visión que está teniendo el rey David hace 1000 años antes. Sí. ¿Sí? ¿Te fijas? ¿Sí? Ahora, tomemos también algunos elementos, ¿no? Primera lectura. ¿De qué sexo que tenía que ser el cordero? Macho, ¿cierto? Macho. Jesús, Sí. ¿Jesús es varón o mujer? Varón. Hombre, Varón. hombre. ¿Cierto? Entonces, como es varón, tenemos una relación, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Dice, sigamos con lo siguiente. 25, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. ¿Cómo tenía la lengua el rey David? Seca, pegada al paladar. Seca, pegada al paladar. Y fíjate cómo el evangelista lo resalta, igual que lo resaltó Milton, para que se cumpliera la profecía. Sigamos. 29. Había allí un jarro de vino agrio, vinagre. Empaparon en un hisopo, una esponja, el vinagre, y lo sujetaron a una caña, y se lo acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. En nuestro idioma, según este taller, todo lo que estaba profetizado, todos los tipos del Antiguo Testamento se cumplieron. Sigamos. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Hay que recordar aquí lo siguiente: Jesús no murió desangrado, Jesús murió de un paro cardíaco. ¿Ya? Lo que hacía la cruz era ponerte en una posición incómoda, de manera tal que te aceleraba un paro cardíaco y eso te mataba, ¿sí? Tratando de quedarte sujeto en un punto estable. ¿Ya? Si no te quedabas en un punto estable o resistías mucho tiempo, como le pasó a los que estaban con Jesús, llegaron, entonces hay que acelerar la cosa, agarraban un mazo, ¡pah!, le pegaban en las piernas, se las quebraban, le quebraban los huesos y con eso morían más rápido, ¿no? Sanguinario, pero efectivo. Sigamos. Versículo 32,
Dice, fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. Al llegar a Jesús vieron que estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua. ¿Qué no había que hacer con los huesos del cordero? Quebrarlos. Quebrarlos. Quebrarle las piernas. Y vamos viendo también otras características del cordero. Decía del año, ¿no? No decía de un año, del año. ¿Sí? Es decir, que haya nacido ahora poquito, o sea, que no haya tenido un cumpleaños, que no haya cumplido años. ¿Quién no cumple años en estricto rigor? Los bebés. Ya, perfecto. Y a nivel espiritual, ¿cuál es el ser? Dios. Dios no cumple años. Es eterno. No tiene principio ni fin. Ah, este cordero es eterno. Este cordero es Dios. Y no se le quiebra ni un hueso. Y se come con pan ácimo, la última cena, ¿no? Pan ácimo que significa la dureza de la esclavitud, la hierba amarga, la amargura de la esclavitud, y con vino, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene más sentido cuando llega el sacerdote, ya nos adelantaba Milton, ¿no? Llega el sacerdote, toma el cáliz consagrado, toma la hostia consagrada, lo pone enfrente de todas y todos nosotros y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a esta cena. Y nosotros repetimos las palabras del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? Entonces, en función de esto, sigamos, dice, versículo 35, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Recuerden que este Juan es el Juan que acompañó a Jesús en la cruz. ¿Sí? Esto sucedió de modo que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la escritura dice, mirarán al que ellos mismos atravesaron. ¿Se acuerdan el rey David qué podía hacer con sus huesos de la mano? Los podía contar, ¿no? Los podía contar. Es decir, tenía... Claro. Sí, que los sonidos chocaban, ¿no? Entonces tenía heridas expuestas, las marcas de la cruz, ¿sí? Pero no se le quebró ningún hueso, lo que pasó al final. Y aquí está todo lo interesante de esto, ¿no? Todo lo interesante de esto. Este es el método de la iglesia. Este es el método de los tipos y antitipos, ¿sí? Y de hecho, si ustedes ven, les voy a mandar, ¿no? En más ratito, por WhatsApp, las lecturas del día de hoy, si es que no las han leído, si ya las han leído no importa, pero fíjese, todas tienen un hilo conductor, Erika, lo que preguntabas tú, todas tienen un hilo conductor y que lleva de un punto a otro, ¿sí? De manera tal que si usted va a misa en los ciclos A, B y C, los 3 años, usted se va a ver leído por lo menos lo esencial de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso no significa que lo sepa todo, nadie sabe todo de la Biblia, ¿ya? Uno puede saber mucho, pero nadie lo sabe todo, y ahí está. Hasta aquí, ¿se entiende el proceso de la liturgia de la palabra? Sí, quedó claro. Perfecto. Entonces, fíjese cómo ahora acabamos de hacer una homilía, una conversación familiar. Y hemos pasado justamente por las etapas. Primera lectura, Salmo, Evangelio y homilía. ¿Sí? Así mismo. Socorro. Yo he tenido una inquietud hace mucho rato. A ver. Pues yo sé que ese sector estaba gobernado por romanos. Exacto. Eran ellos quienes dominaban a los judíos, digamos. Exacto. O sea que los judíos no tenían ejército. No, propio no. Okay. Pero sí tenían guardias del templo, que era una especie de milicia especializada, pero poco numerosa. Ok, entonces fueron los romanos quienes lo castigaron y quienes lo crucificaron y Longino era un soldado romano. En la tradición nos dice que justamente el soldado romano que lo atravesó con la lanza San Longino es un soldado romano.
Bueno, gracias, Sergio. Ahora, cuidado ahí con eso, porque justamente es de cuidado. A ver, por ahí por el año 70, Jerusalén, el templo de Jerusalén fue destruido. Ujú. ¿Ya? También recordarán algunos de la película Masada, arrancaron estos los sicarios, que no son los sicarios que entendemos en Latinoamérica, sino que eran guerrilleros judíos, ¿no? Y que se fueron justamente a una ciudad que se llama Masada y los terminaron matando a todos, incluso algunos de ellos se suicidaron, la mayoría de hecho, para que no llegaran presos. Quedó la grande, como decimos acá en Chile, quedó todo terrible. Y en este periodo del 70 después de Cristo en adelante, es allí cuando se escriben los evangelios. ¿Por qué les menciono esto? Hay una teoría, ¿se recuerda el lavado de manos que hizo Poncio Pilato? Sí. Se ¿Sí? lavó las manos. En estricto rigor, toda esta historia de que Pilato no quería matar a Jesús, algunos historiadores dicen que lo más probable es que sea invento de los evangelistas. ¿Para qué? Porque si ponían en el evangelio que los romanos eran malos, capaz que les mataban de nuevo o les destruían otra ciudad. Fíjense, al tiro Flavio, fíjense en los textos apócrifos que les mandé, hay un montón de cartas de Pilato reconociendo que Jesús era, como para tranquilizarlo a la gente, ¿sí? ¿Eso significa que no existió la historia de Pilato? No, efectivamente Poncio Pilato fue el que tuvo en esa época. ¿Por qué hago esta mención, Socorro? Porque tú mencionaste, ¿fueron los romanos quienes lo mataron? Sí, pero fueron los judíos quienes lo entregaron. ¿Sí? O sea, cuidado, es como que también se lavaron las manos. Exactamente, exactamente. Es como esa pareja que usted a lo mejor alguna vez tuvo y que le hizo enojar y que le hizo enojar hasta que usted se enojara de vuelta o hiciera alguna tontera peor. Que le sacó y le sacó y le sacó así, bueno, es tu culpa, tú me pegaste. Y es tu culpa, tú me dañaste. en Masada los judíos acabaron con los romanos. No, los romanos acabaron con los judíos. Masada eso es una montaña muy alta. Exactamente. Yo estuve allá. Entonces, ¿los tiraban? Sí, de hecho, Wow. Y los que quedaron se suicidaron, mataron a las familias y quedó uno que tuvo que matar a todos los otros, lo sacaron por suerte y ese último se mató a sí mismo. Uy. Se suicidó, sí. Eso por lo menos se lo registro. Flavio, tú tenías, perdona, que quería terminar el punto. Sebastián, aclárame una cosa. Cuando a Jesús van y lo cogen preso en el huerto de Getsemaní, que va un pelotón de soldados, ¿esos soldados eran los soldados del templo? Exactamente, los soldados del templo judío. Y le hacen todo el juicio en el templo, los sacerdotes y todo, y lo entregan a la autoridad romana para que lo sacrifique. Exactamente. Porque ellos no podían crucificarlo. Los judíos no lo podían crucificar, tenían que ser los romanos. Porque la ley decía que no se podían manchar con sangre porque si no quedaban impuros. Ya, entonces nosotros... Era la Pascua. Claro, entonces, ¿para qué nos vamos a manchar con sangre? Mejor que se manche. Gracias, Flavio. Hoy entendí muchísimo más cómo inició y cómo continuó la pasión. Otra pregunta, Sebastián. ¿Qué verdad hay o eso está en algún texto apócrifo o algo? Porque pues le siguen la vida. Poncio Pilato fue un personaje histórico. Sí. Le siguen la vida posterior a Poncio Pilato y según dicen, Poncio Pilato se arrepintió tanto de la muerte de Jesús que después cambió su vida y tal, y la iglesia copta, incluso la iglesia copta, lo reconoce como santo. Eso es gracias a los textos apócrifos. Vean las cartas de apócrifas de la semana pasada, carta de Pilato a este, carta de Pilato a otro, que dicen los historiadores, algunos, que en realidad no las hizo Pilato, sino que netamente fue una cuestión de calmar los ánimos con el enemigo para que no nos sigan matando. Interesante que el evangelista pone a profetizar a Pilato cuando le dice, este es el hombre. Ecce homo. Este es el hombre, ¿sí? ¿No ves?
Entonces, pero es interesante, se fijan que todavía la mano humana sigue en la historia de Jesús, pero sigue la mano humana. ¿Sí? Entonces, así hay que leer la Biblia. No hay que dudar de todo. De hecho, muchas y muchos de nosotros, gracias a la palabra de Dios, no ha llegado el versículo preciso en el momento exacto. Y uno queda, ¿o no? ¿Sí? Sí. Pero hay que saber diferenciar cuando Dios utiliza un medio y también lo que es la historia. ¿Ya? Por lo tanto, enseñar cosas así como, no, fueron 3 reyes magos y nada más, cuidado, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que ser cuidadoso, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Y por eso lo vimos. Jesús vino a cambiar una mala visión de Dios y que hasta el día de hoy incluso está en muchas comunidades, ¿sí? Lo importante, Jesús viene a liberar, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a dar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, ¿no? El anunciar un año de gracia al Señor, dice el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Y cuál es esa liberación? Las mujeres son igual a los varones, los niños no son cosas, el empobrecimiento Dios no lo quiere y la enfermedad no es un castigo. Y de ahí para adelante todas las reflexiones que podamos hacer. ¿Pero qué reflexiones? Por ejemplo, una homilía. El aborto, ¿es o no es lícito? Algunos dicen en las 3 causas. ¿Pero por qué las 3 causas? Sí, 3 causas. O sea, cuando la vida es inviable, cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando la mujer ha sido violada. ¿Pero cómo? ¿No tiene la culpa el niño que hayan violado a la mujer? Sí, pero la mujer está sufriendo y puede ser un mal mayor. ¿Sí? Por lo tanto, discutamos allí. Ah, pero a ver, entonces hagamos aborto libre y seguro. Cuidado, dijo el Papa Francisco, ¿soluciona el aborto el problema o el problema es otro? Que estamos violando mujeres, que la gente no tiene plata para mantener una familia. ¿El problema es el niño o la niña por nacer o el problema es otro? Solucionemos la enfermedad, no el síntoma. Y se fijan, estamos hablando de la enfermedad, de la pobreza, de los niños, de las mujeres. Los mensajes de Jesús actualmente. Así mismo. Para eso es la homilía, para aterrizar. Conversemos. ¿Sí? ¿Va adquiriendo sentido o no? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Sí. La gracia justamente que a medida que usted siga leyendo el Evangelio, por ejemplo, con el de Lucas, con esos conceptos, ¿no? Para reforzar lo que habíamos visto y demás, ustedes sean capaces justamente de ir a la misa, entender un poquito más y con esta otra visión. Y segundo, hagan comunidades. Si no es en casa porque estamos encerrados, cuando se acabe esto, hágalo. Comunidades como esta, te invitamos a la comunidad. Este es el link. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a revisar los textos de Semana Santa y usted elige alguno, como lo que yo acabo de hacer. Se viene Navidad, perfecto. A ver, revisemos todo lo que Adviento. ¿Qué nos dice? Ah, mira, este texto está bonito, este para la primera lectura, este lo vamos a dejar de Salmo. Segunda lectura, no, muy fome el texto, saquémoslo, ya, pongamos Evangelio, listo. Y vamos enseñando, y vamos preguntando, y a ver, ¿tú qué opinas? Y demás, lo que hicimos ahora, ¿no? Y lo que ha hecho Padre Clever en esto, ¿no? Nos pasa una temática y después, eso son homilías, conversaciones familiares, y vamos recogiendo, y dejando que el Espíritu Santo sea libre. ¿Sí? Ruth. Está apagado el micrófono. Micrófono. Lamentablemente a las 8 yo tengo un conversatorio, entonces voy a dejar el curso por hoy y estaré el sábado. Ni un problema. Que vaya bien, Ruth. Ya, gracias. El próximo capítulo de cierre. Gracias, chao, hermana. Chao, hermana, que esté bien. Chao, Ruth. Chao. Flavio. ¿Hasta acá alguna observación, consulta o duda? Nada, clarito. Interesante. Clarito. ¿Ven cómo fueron aplicando? Ustedes fueron aplicando, ustedes fueron colocando, ¿sí? La gracia es que lo sigan haciendo. Ustedes así, perfecto, ustedes sacaron las reflexiones antes de tiempo, incluso, mira, listo. ¿Sí? Ahí está lo entretenido, ¿no? Entonces, bien, gente linda, en función de esto, hemos terminado de la de hoy. En el próximo capítulo vamos a seguir utilizando el método de la liturgia de la palabra, ¿ya? Sin embargo, vamos a explicar algunos elementos generales, ¿ya? Y la homilía la vamos a hacer con el Departamento de Justicia y Paz,
que nos va a venir a visitar y va a dar un taller similar al que fue como los que tuvieron el de doctrina social. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente para hacer este método Blato, tomar la palabra y llevarlo al cotidiano. Y con eso ya tendríamos más que el refuerzo a ver si que agarró algo o no. ¿Ya? A ver que si se entendió algo o no. De esa forma, ya daríamos por cerrado este curso. Socorro. No, solamente quería preguntar que si, así como la primera lectura y el Salmo y el Evangelio tenían algo en común, ¿lo mismo pasa con la segunda lectura? Sí, ¿O no la tiene segunda. nada que ver? Sí, la segunda lectura siempre tiene relación con la temática que se ve. Ok. ¿Sí? Gracias. Ahora, allí, más que cumplir el antitipo, lo que hace la carta de los apóstoles es explicar, terminar de explicar lo que no se entendió. Un apóstol explica, eso es lo que hace, ¿no? Ok. ¿Sí? O te da algunas pautas para después cuando leamos el Evangelio, eso es lo que hace. Ok, bien, muy interesante. Está bien, Muchas gracias. interesante todo. Muy bien, Sebastián, muchas Bien. gracias. Vamos a sacarnos la foto entonces, rapidito. Sí, claro. Sonría, ¿sí? Entonces, La Marisa se me fue. ¿saca la mejor sonrisa? Eso. Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muy bien. Ahí la sacamos. Ya pues, gente linda, que Dios les bendiga. Cerramos esto en el nombre del Padre, Gracias, del Hijo, Sebastián. del Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Feliz Gracias noche. a todos. Chao, chao. Buen descanso. Dios. Muchas gracias. Domingo para Ustedes, todos. cuídense. Chao, Chau. chao, gracias. Chao. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.